Hoy vamos a entrevistar al pastor Justo Hansen, que nos va a poder contar un poco acerca de la historia de la Iglesia Evangélica Bautista de Flores. ¿Cuál es tu nombre y cuántos años tenés? Mi nombre es Justo, tengo 54 años. Bueno, Justo, ¿y de qué trabajás? Bueno, estoy como pastor aquí en esta iglesia hace un poquito más de 15 años. ¿El nombre de la iglesia es? La Iglesia Bautista de Flores. ¿Y la iglesia ya cuántos años tiene acá? Y en el barrio, digamos, tiene 78 años. Estuvo en 3 lugares distintos. Este es el lugar que más estuvo, digamos, en esta etapa. Había estado antes en Directorio, calle Directorio, al principio, hace muchos años atrás, y luego yo siempre estuve acá, por lo menos. ¿Y cuáles son las creencias o los fundamentos de la Iglesia Bautista Evangélica? Mira, nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios y que nos ayuda a encontrar el mensaje que es Jesucristo. No pensamos que es importante lo que uno pueda descubrir por sí mismo o lo que el pastor pudiera decir si eso no está fundamentado en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y intentamos de distintas maneras acceder al mensaje del Señor a través de estudios bíblicos, a través de predicaciones y tratar de vivir especialmente de acuerdo a ese modelo que entendemos que Cristo lo logró expresar en una forma vívida y existencial. Por supuesto que esto no es sencillo, pero aún teniendo fe y confianza en que Dios en su gracia nos ama, nos ha perdonado, día a día tratamos de alcanzar ese modelo que es Cristo de vida, ¿no? Bueno, y contame, ¿cuándo decidiste ser pastor o por qué cómo te surgió la vocación? Bueno, yo vengo de una familia que no era religiosa, pero por distintas circunstancias, lamentablemente fui a parar a un hogar de niños que era cristiano, era evangélico, en Esperanza, en Santa Fe, y teniendo ya 9 años, una familia cristiana bautista me quiso adoptar. Entonces nos llevaron a Entre Ríos, a La Paz, ahí yo empecé a asistir más a la iglesia y me regalaron un Nuevo Testamento, lo empecé a leer, empecé a creerlo y decidí en forma íntima en mi corazón tratar de pedir perdón a Dios, acepté que Jesús murió en la cruz por mis pecados y la Biblia dice que aquel que cree en Cristo es hijo de Dios. Y entonces fue un proceso de buscar en la Biblia cómo vivir, cómo agradar a Dios. Paulatinamente se fue dando la idea de ayudar a las personas a creer, ayudarles a aprender de la Biblia. Yo me resistí bastante a la idea de ser pastor, porque era muy tímido, no quería saber nada de hablar en público, pero fue más fuerte que yo. A la larga, por supuesto, uno crece, lo superás, ¿viste? La timidez y bueno, empecé a trabajar en la iglesia en distintas cosas, ayudando a niños, adolescentes, después fui al seminario y bueno, por la gracia de Dios pude hace ya más de 25 años estar en la tarea del pastorado. ¿Qué es la iglesia para vos? ¿O la religión, lo que quieras, o sea, lo que sentís más cercano? Sí, la iglesia, según lo que la misma Biblia enseña, son los que forman el pueblo de Dios, los llamados por Dios. Y la idea es que todo aquel que cree en Jesucristo naturalmente va a buscar quienes creen lo mismo, se va a reunir con ellos, va a tratar de aprender la Biblia, va a tratar de servir a Dios y al mundo a través de esa experiencia de fe. Y la Biblia nos dice que la iglesia, por un lado, es la iglesia de todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia de todos los creyentes de todas las épocas, pero la Biblia también habla de una iglesia local, de un barrio, de una comunidad concreta donde yo soy parte, donde asisto regularmente, donde me siento como familia de fe. Y entonces es como una contención también, como una familia además de tu familia. Exacto, 100%. Hubo etapas donde la iglesia fue más fuerte que mi propia familia de sangre, en algún sentido. ¿Y para vos qué es Dios en tu vida? ¿Cuál es tu relación? Bueno, a mí la figura más linda, quizás por haber sido huérfano, es la figura de Padre Celestial, ¿no? Dios es mi papá, Dios es el que me reconoce como su hijo, que no me abandona nunca, que me protege. Esa es una figura para mí muy fuerte, muy preciosa, que la enseña bien claramente Jesús cuando dice: cuando oren, digan Padre nuestro que estás en los cielos. Esa figura
de Dios como Padre no aparece muy frecuentemente, no está en el Antiguo Testamento. Dios era el juez, era el Todopoderoso, era el Señor de señores, cosas así, pero esta figura de Dios como Padre, Jesús la enseña al enseñar sobre la oración.